Cristo, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos por estar en la casa del Señor. Y creo que nos hemos gozado, nos hemos deleitado en esta noche adorando a nuestro Dios de la mejor manera y de la manera que Dios nos manda que lo hagamos en la Escritura cuando nos reunimos, que es como un solo cuerpo, como la familia de Dios que somos, hermanos en la fe. Y cuando llegamos a este lugar nos unimos para adorar el nombre de nuestro Dios a una sola voz. Y ha habido abundancia de palabra en esta noche. Y doy gracias a Dios por eso, porque eso significa que yo tengo que hablar menos. Porque ya creo que si hemos puesto atención a cada tiempo, Dios nos ha venido hablando. Y Dios nos ha venido recordando por medio de los cantos que hemos cantado, por medio de las escrituras que se han leído y se han expuesto. Hemos sido edificados. Por ende, si veníamos alegres, salimos de este lugar más alegres y confortados. Si venimos tristes, salimos de este lugar consolados por la palabra del Señor. Si venimos con poco ánimo, pues Dios nos ha hablado y nos ha recordado que Él está con nosotros, ha dado su Hijo por nosotros y su Hijo está con nosotros todos los días. Por ende, salimos más animados. Amén. Qué hermoso. Pero vamos a continuar, hermanos, y entrar ya al consejo de la palabra. Seguimos el tema de la conversión en nuestra serie Edificando una Iglesia Sana. Y si usted se recordará, el día domingo abrimos este tema y estuvimos tocando el punto de que es importante que la membresía de la iglesia sea compuesta por miembros que verdaderamente han sido convertidos en hijos de Dios. Y estuvimos tocando el tema, el peligro de que, el peligro de los falsos convertidos en la iglesia. Si se acuerdan, Dios, si usted se acuerda, estuvimos diciendo, tiene un propósito, y el propósito es ser adorado por su creación, específicamente por el pueblo que Él escogió, el pueblo que Él ha llamado, el pueblo que redimió, el pueblo por el cual Cristo vino a dar su vida. Y ese pueblo es llamado a glorificar a Dios y por medio de su vida, no solamente en el rato que canta en la iglesia, sino que estos convertidos toda su vida la viven para la gloria de Dios. Y es allí el peligro de que alguien que realmente no sea hijo de Dios sea parte de la membresía de una iglesia. ¿Por qué? Vimos 4 razones. Le estoy recordando así en un resumen rápido, porque yo sé que de lunes a sábado se nos olvidan muchas cosas. Pero el peligro de que un falso convertido se haga pasar por hijo de Dios o miembro de la iglesia, que primeramente vive engañado y cree que su estado está bien ante Dios cuando no lo está, quebranta la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que abunda en este lugar son los frutos del Espíritu Santo, y eso solamente lo puede tener alguien que realmente es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Afecta el testimonio de la iglesia, porque en vez de ser luz en medio de las tinieblas, terminamos oscureciendo esa luz en más tinieblas. Y por sobre todo, y lo más importante, es que el nombre de Dios es difamado. El nombre de Dios es difamado, así como cuando las demás naciones hablaban de Israel, cuando ellos caían en idolatría y rebeldía. Así mismo el mundo habla y dice, ¿es esa realmente la iglesia de Cristo? Como decíamos, esto produce personas convertidas, pero no al evangelio verdadero. Produce seguidores, pero no al verdadero Cristo, sino un Cristo que no existe, que no encontramos en las Escrituras. Y bueno, yo creo que ya ese tema del peligro de los falsos convertidos ya lo tenemos bien claro. Ahora lo importante que nosotros queremos ver es la verdadera conversión. ¿Qué es la verdadera conversión? Y hoy vamos a ver qué es la verdadera conversión según la palabra de Dios y según las palabras de Cristo. Y esto es muy importante, que nosotros como iglesia, para crecer sanamente, predicar sanamente, adorar sanamente, ¿se acuerda que en la segunda parte del sermón era que nuestra doctrina afecta nuestra práctica? Lo que creemos afecta nuestro vivir, cómo nos conducimos, cómo manejamos la iglesia, cómo desarrollamos los servicios. Lo que creemos afecta mucho y tiene que ver. Y a veces tenemos la doctrina correcta de la conversión, tenemos el entendimiento correcto, pero en la práctica muchas veces somos faltos. Y por eso es que vemos luego personas que llevan 10, 15, 20 años en el evangelio, pero no ha cambiado ni 10% de lo que era antes de profesar a Cristo. Es por eso que vemos que nuestros hijos crecen en la iglesia, reciben los mismos mensajes, siguen todas las reglas, son buenas personas, pero cuando ya llegan a la mayoría de edad,
dejan a Cristo por un lado. Y la iglesia. Vemos por eso que hay campañas tras campaña tras campaña evangelísticas, pero los que aceptan en una campaña ya no están a la hora de que la siguiente campaña llega. ¿Por qué? Puede ser que quizás tenemos el entendimiento correcto de lo que es una conversión bíblica, pero en la práctica lo estamos no aplicando bien. Amados hermanos, usted se recordará que los miembros de la iglesia son aquellos que realmente han venido en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Y esto nos lleva a pensar, cuando la membresía de la iglesia es grande, pero la tendencia es muy poca. Cuando hay mucho que hacer en la iglesia de Dios y hay muchos miembros, pero el servicio es escaso. Cuando la ayuda no se mira, porque hay muchos miembros, entre comillas, pero si no estamos comprometidos con Cristo, tampoco lo estaremos con su iglesia. Y es eso lo que queremos ver. Para ser realmente convertidos en hijos de Dios, es necesario nacer de nuevo. Y el tema de esta tarde es, no solo mejores, sino nuevo. No solo mejores, sino nuevos. Juan capítulo 3. Y vamos a leer los versos 1 al 8. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versos 1 al 8. Y como les decía, el tema es no solo mejores, sino nuevos. Estaremos hablando de la verdadera conversión, nuestra regeneración. ¿Qué significa realmente ser un convertido en hijo de Dios? Tenemos todo Juan capítulo 3, versos 1 al 8. Si usted desea puede leer juntamente conmigo, si no, simplemente siga con su vista. Pero leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tenga la amabilidad de tomar su asiento y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios en unas breves palabras de oración. Padre, una vez más, Señor, estamos suplicando por tu misericordia, así como tu Espíritu Santo ha dirigido, Señor, cada tiempo. Ha usado cada hermano para bendición y edificación de la iglesia. Así, Padre Santo, te rogamos que una vez más seas tú, Señor, teniendo misericordia de mi vida y que simplemente nos uses como instrumento tuyo para honra y gloria tuya, Señor. No queremos hablar nuestras ideas, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo tome control y dirija este tiempo como lo ha hecho en todo este servicio. Señor, te rogamos que seas tú hablando en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, el tema de esta noche es no solo mejores, sino nuevos. Y la idea central del sermón y lo que vemos en este pasaje y en otros pasajes que estaremos leyendo es que en Cristo, amados hermanos, todos aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas, son nuevas personas. No simplemente son mejores personas, buenas personas, personas morales, son personas radicalmente transformados en algo totalmente diferente a lo que eran antes de venir a Jesucristo. Es un cambio radical que no solamente cambia nuestro exterior, sino que cambia todo lo que somos, hasta lo más profundo. Nuestra misma naturaleza es transformado cuando nosotros venimos a Cristo. Y este debe ser el mensaje que predique la iglesia de Jesucristo, que Dios no solo quiere mejorar la vida de las personas, Dios no quiere solamente darte lo que te hace falta, Dios quiere darte vida nueva en Cristo Jesús.
Esa es la definición de conversión, la definición que estaremos usando para conversión. Como ustedes se recordarán, el domingo dijimos que los miembros de la iglesia son conocidos porque han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, viven en arrepentimiento y fe y predican arrepentimiento y fe. La verdadera conversión es dejar el pecado, venir en arrepentimiento de nuestros pecados a Cristo y dejar de confiar en nuestras obras y confiar en la obra de Cristo. La verdadera conversión es dejar el pecado, arrepentirnos de nuestros pecados, venir a Cristo y confiar en Jesucristo y en su perfecta obra. Y es lo que vemos que Cristo dijo en este pasaje. Si ustedes se fijan en el verso 5, Cristo le responde a Nicodemo y le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta verdad es la que estaremos exponiendo en este pasaje y en muchos otros pasajes que veremos. ¿Cuál era el tema? No solamente mejores, sino nuevos. Así que yo quiero que veamos 3 puntos. El problema de solamente querer ser mejores, la necesidad de ser hechos nuevos y lo que esto significa para usted como cristiano en individuo y para usted como cristiano miembro de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Esos son los 3 puntos que estaremos viendo. Y si se me duerme, no se preocupe, yo seguiré y lo despertaremos cuando terminamos. Amén, no se preocupe. Pero esos son los 3 puntos que veremos en esta noche. El problema con solo querer ser mejor, la necesidad que vemos en la Escritura de tener que ser hechos nuevos, y por último lo que significa para usted como miembro individual y como miembro del cuerpo de Jesucristo. El problema, el primer punto, el problema con solamente querer ser mejor es que apela, gusta a nuestra carne, gusta a nuestro corazón, apela al hombre natural, creer que el hombre no necesita un arrepentimiento, que el hombre no necesita perdón, que el hombre no necesita ser transformado para estar bien con Dios. Es una idea y es una filosofía muy atractiva para el hombre natural. Y es fácil creerlo. Y es lo que vemos aquí en Juan 3. Nicodemo, ¿por qué cree que viene de noche a buscar a Cristo? Nicodemo, como los demás fariseos, ellos creían simplemente que la entrada al reino de Dios se conseguía por ser una buena persona. O sea, un buen judío. Un buen judío que guardaba la ley, que iba al templo, que ofrecía los sacrificios correctos, que se apartaba de los gentiles, que se apartaba de los demás. Simplemente con ser una buena persona, una persona mejor que las demás, seguir todos los checks y las reglas, eso es suficiente para conseguir la entrada en el reino de Dios. Nicodemo sabe que él no es perfecto, pero Nicodemo viene a Cristo y él hace esa pregunta a Cristo: ¿qué es necesario para entrar en el reino de Cristo? Cristo, si hay que nacer de nuevo, yo lo voy a hacer. ¿Cómo se hace? Porque yo ya estoy grande, no puedo entrar en el vientre de mi madre. ¿Cómo? Si ven el pensamiento de Nicodemo, él no entendía que Cristo no está hablando de simplemente mejorar o de algo que nosotros podemos hacer. Cristo está hablando de una transformación completa de nuestro interior. Pero Nicodemo llega ante él y le dice: ¿qué tengo que hacer? Porque yo lo voy a hacer. Porque ese es el problema con creer que nosotros mismos podemos mejorar nuestro estado espiritual ante Dios, que nosotros mismos podemos reconciliarnos ante Dios, que nosotros mismos podemos conseguir el perdón que Dios ofrece. Y este es el mismo engaño que se predica, amados hermanos, en muchos supuestas iglesias cristianas hoy en día. Usted ha escuchado que ven a Cristo y serás una mejor persona. Ven a Cristo para ser una buena persona. Ven a Cristo para descubrir el verdadero tú y para que ames lo que tú eres y que tú aprecies y te sientes cómodo con quien tú eres. Porque dentro de ti hay el mejor tú, la mejor versión de tú. Y nada más tenés que picar y picar y picar para encontrarlo, porque Cristo quiere mostrarte quién tú realmente eres y has sido todo este tiempo. Aleluya. Sí, me cachan lo que estoy diciendo, ¿no? El problema de solo querer ser mejor, de solo mejorar ciertas áreas de mi vida y pulir ciertas áreas de mi vida para así conseguir el agrado y la complacencia de Dios.
Y eso es lo que se predica en muchos evangelios. Muchos predicadores predican ese falso evangelio, y de allí realmente no predican el evangelio de Cristo, sino que predican un evangelio de autoafirmación, ¿no? Un evangelio de que apréciate, rechaza todo cambio, toda exhortación, todo aquello que quiera llevarte a ti a cambiar y no ser el mejor tú. Al fin y al cabo, Dios nos acepta tal y como somos. Mentira. Dios no nos acepta tal y como somos. Dios nos acepta a pesar de cómo nosotros somos. De aquí es que nacen las ideas: no impongas tus ideas o tus reglas en las demás. No, deja cada quien va en su propia aventura para encontrar al Padre, ¿no? Vive y deja vivir. Ideas como que no son las reglas, es relación, es aquello calientito que yo siento y que me hace chillar, es eso. No son reglas, es relación. Cero corrección, cero confrontación. Cada quien vive y agrada a Dios y busca a Dios a su manera. Hermano, este mensaje atrae, este mensaje atrapa al hombre natural, este mensaje al que ama su pecado y se deleita en el pecado y se goza en lo que este mundo tiene que ofrecer. Este mensaje le encanta, este mensaje le gusta, este mensaje sí lo recibe. Pero como dijo Pablo, el mensaje de la cruz para el hombre natural es locura, porque nosotros hemos comprendido de que no hay una mejor versión en mí, hay una peor versión en mí todavía aún. Y si no fuera por la gracia de Cristo, yo no fuera lo que soy ahora. Y no he llegado a ser lo que debo hacer, como dice Pablo, pero por la fe en aquel día lo seré. Hermano, este es el problema de este tipo de mensaje, de solo querer mejorar ciertas áreas de tu vida, solo pulir lo que se puede ver, lo que la iglesia demanda, lo que el pastor puede ver, solamente pulirlo y así agradas a Dios. No, amado, no es así. Este tipo de enseñanza lo que realmente hace es que produce una perspectiva muy alta del hombre y produce una perspectiva muy domesticada de Dios, ¿sí? Yo puedo mejorar, yo lo puedo alcanzar, y cuando yo lo haga, Dios me tiene que aceptar. Y no es así. El problema de esta idea de solo mejorar es que atrae, pero segundo, engaña. Mira el verso 4 conmigo. Esta idea de solo mejorar atrae y también engaña. El verso 4 de Juan 3. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Si ve lo que Nicodemo hace, él asume que él puede hacer lo necesario para justificarse ante Dios. Él asume de que Dios es un Dios que se va a complacer de sus mejores esfuerzos y que Él nada más tiene que ponerle un poco más de intento, de valentía, de esfuerzo, y Dios se va a agradar de Él. Dios quiere que yo sea una mejor persona, yo lo puedo alcanzar y haré lo posible por hacerlo. Esta manera de pensar es ciertamente muy peligrosa. ¿Cuántas personas habrán en las iglesias creyendo que Dios los acepta basado en lo bueno que es su corazón? ¿Usted ha escuchado esa frase? Dios conoce mi corazoncito. Dios sabe que yo en lo interior soy una buena persona. ¿Piensan que Dios nos aceptará en lo bueno o lo malo que es nuestro corazón, o en lo bueno y lo malo que hemos sido en esta semana? Y pensamos que todo lo bueno que hagamos es suficiente para hacer a Dios olvidar todo lo malo que hemos hecho. Es lo peligroso. Esta idea engaña y apela a la condición natural caída de nuestro corazón, que si nosotros por nosotros mismos podemos justificarnos ante Dios, y no es así. Si ustedes ven, niega la necesidad de arrepentirnos, niega la necesidad niega la verdad, que nosotros no podemos justificarnos ante Dios por nosotros mismos. Es lo que Cristo dijo. Si nosotros fuéramos suficientes para justificarnos ante Dios, ¿por qué vendría a Cristo? ¿Por qué mandaría al Padre a Cristo? ¿Por qué tendría Cristo que morir en nuestro lugar? Si nosotros fuéramos buenos, busquemos al mejor entre nosotros y colguémonos en la cruz para aplacar la ira de Dios. No es así. Nosotros no podemos. Cristo lo dijo en Marcos capítulo 2, verso 17. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico,
sino a los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. En las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cristo dice, yo no vengo a llamar sanos, yo no vengo a llamar justos, yo vengo a buscar gente que sabe que está enferma, que sabe que está en pecado, y esa pobreza lo hace levantar la mirada, extender la mano, y lo único que puede hacer es recibir la gracia de Dios. Si ven que esta idea de que solamente es necesario mejorar ciertas cosas para ser un creyente, para ser un hijo de Dios, niega la verdad bíblica de que nosotros en nuestro estado natural nacemos en pecado y hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Y si no fuera por la misma gracia de Dios, no tuviéramos relación con el Padre. Esta idea de solo ser mejor atrae al hombre natural, engaña, pero también produce mala práctica en las personas. Y esto se mira, amado hermano, por la manera que muchas veces Cristo es presentado en los mensajes, en las prédicas. Cristo y el Evangelio nada más es algo como una recomendación para mejorar tu vida. ¿Estás deprimido? Ven a Cristo y Él te dará gozo. ¿Estás teniendo problemas en tu matrimonio? Ven a Cristo y Él lo va a solucionar. Esa aguada de tu marido, esa aguada de tu mujer, Dios lo va a solucionar. ¿Tienes hijos rebeldes? Ven a Cristo y Él los va a cambiar. ¿Sí ven lo que les digo? Cristo es ofrecido como la cura para el problema que tú estás pasando. ¿Sí? Y Cristo tiene que cambiar todo a tu alrededor, menos tú, menos yo. Ven a Cristo. Y ese es el problema con presentar a Cristo como simplemente un beneficio más para mejorar nuestra vida. Porque luego entonces adoramos a Dios y servimos a Dios basado en cuánto Dios me da o no me da. Porque se nos promete que Cristo quiere mejorar tu economía, Cristo quiere mejorar tu matrimonio, Cristo quiere mejorar esta área de tu vida, Él te quiere dar la promoción que tú estás buscando, Él quiere darte esa casa, quiere darte ese carro, Cristo quiere, Cristo hará, todos menos pedirnos y exigirnos que cambiemos. Cristo hará todo menos confrontarnos, Cristo hará todo menos cambiarnos, Cristo hará todo menos convertirnos en nuevas criaturas. Madre hermano, ese es el verdadero propósito por el cual debemos predicar a Cristo. Hay una necesidad muy grande en nosotros y no es ninguna de estas cosas antes mencionadas. Al venir a Cristo no se acabarán los problemas. Al venir a Cristo, quizás Dios no va a cambiar tu esposo o tu esposa, te cambiará a ti. Quizás al venir a Cristo, Dios no va a cambiar tus hijos, sino que te va a cambiar a ti. Cristo quizás no va a quitar las malas personas de nuestra vida, pero te cambiará a ti. Y te dará los frutos necesarios para poder sobrellevar las diversas situaciones y pruebas de la vida. Es lo que Cristo dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por mi causa la hallará. Ciertamente Cristo puede hacer las cosas antes mencionadas, pero lo primordial es que Él nos quiere cambiar en nuevas criaturas. Él nos quiere dar nueva vida. Y eso nos lleva al segundo punto, la necesidad de ser nuevos. La necesidad de ser nuevos. No solamente necesitamos ser mejorados, no solamente necesitamos una media limpieza, no solamente necesitamos un medio empujón, necesitamos una transformación radical. Una transformación completa. Y en este pasaje, si usted puso atención mientras lo leíamos, 3 veces en este pasaje de Juan, Cristo nos confronta a nosotros los lectores. 3 veces Él nos confronta con la necesidad de ser hechos nuevos, de nacer de nuevo. En el verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5, otra vez, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el verso 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Es necesario entender esto, que necesitamos más que una simple mejoría, necesitamos más que un simple lavadita, es necesario un nuevo nacimiento, un reset, un nuevo comenzar. Y las Escrituras describen esta enseñanza con 3 palabras. Primero, como regeneración, que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y esta palabra enfatiza de que esta vida nueva no sale dentro de usted. No la puede usted ir a conseguir a la bodega, se dice, no, al deli. Usted no lo puede conseguir, usted no la puede comprar. Esta vida nueva tiene fuente divina y es del Padre, nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Hermana Ángela, ¿cómo dice? Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos mejoró, que ignoró nuestro pecado. No, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, necesitamos ser regenerados, nacer de nuevo, pero no en la carne, sino en el Espíritu. Lo describe como nueva creación. Es siendo creado en algo nuevo. 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Todos se saben este verso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechos nuevas. Y prosigue diciendo Pablo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Gálatas capítulo 6 verso 15. Porque Gálatas 6:15. Perdón si voy rápido, se me olvidó que algunos están notando. Pero la palabra de Dios explica el nuevo nacimiento con 3 palabras. Primero, regeneración. Y la cita es Primera de Pedro 1:3. Luego también lo describe como nueva creación. 2 Corintios 5:17 y 18. Y Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. ¿Sí ven? No es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. No es algo que nosotros podemos lograr. Es algo que solamente Dios puede hacer. Una nueva creación. Y por último, la tercera palabra con la cual se usa para describir este nuevo nacimiento, transformación. Perdón. Transformación, y esto habla de recibir una nueva naturaleza. Todos nosotros, como dice David, nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, nacemos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún bueno, no hay ningún justo, no hay quien busca a Dios. Por eso es necesario de que nuestra naturaleza sea transformada, y es lo que Pablo dice en Colosenses 3 del 9 al 10, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y que revestido. Si ven, nos despojamos de algo, nos quitamos algo y somos revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si ven, nos despojamos del viejo hombre juntamente con sus prácticas y sus hechos, nos revestimos del nuevo hombre que es semejante a ¿quién? A Cristo. Y este nuevo hombre va creciendo hasta llegar al conocimiento pleno de Jesucristo. Hay un cambio radical en los hijos de Dios. Así que usted ve que la Biblia nunca menciona un simple mejoramiento, un simple cambio, un pequeño cambio, porque una mejora no es suficiente para un corazón muerto. Para alguien que está muerto en delito y pecado, una simple mejora no es suficiente. Es necesario que Cristo obre hasta lo más profundo y cambie nuestra naturaleza por completa en una nueva creación. ¿Por qué es necesario esto, madre hermano? Porque ustedes se recordarán cuál es el propósito por el cual Dios ha llamado un pueblo para sí, para honra y gloria de su nombre, y para que ellos traigan honra y gloria a su nombre. Adán y Eva fueron creados con este propósito, y ellos fueron creados con una naturaleza inclinada hacia Dios. Pero cuando ellos pecan, ellos no solamente desobedecen, ellos destruyen toda la naturaleza, y nosotros hemos heredado eso. Así que usted verá que nosotros nacemos. Es conocido como el pecado original con el cual todos nosotros nacemos. Usted verá que un niño, los niños nos demuestran muchas cosas y en realidad nos muestran lo malo que nosotros somos. Usted no tiene que enseñarle a un niño a pelear, a pegar. Eso ya como que lo traen, ¿no? Cuando comienzan a decir mío, esto es mío, no se lo doy a nadie.
Porque naturalmente nuestra naturaleza está inclinada hacia el pecado. Ya no como Adán y Eva, que ellos podían agradar a Dios. Nosotros no podemos, porque naturalmente en nuestra carne nosotros estamos inclinados hacia el mal, hacia el pecado, hacia lo que este mundo ofrece, lo que nuestra carne quiere, porque es lo que hemos heredado. Y esto quizás lo explica mejor Pablo. Dejaré de hablar tanto y vayamos a leer la Biblia mejor. Efesios capítulo 2. Efesios 2, que también yo sé que es un pasaje que ustedes conocen muy bien. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, dice Pablo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Miren nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que están sin Cristo, esta es su actual condición. Entre los cuales también todos nosotros, vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí ve por qué una simple mejoría no es suficiente? Porque una simple mejoría no nos puede sacar de esta condición, no nos puede librar de la muerte espiritual, no nos puede dar vida, no nos puede ayudar a despojarnos del viejo hombre. Una simple mejoría no nos puede transformar en hijos de ira a hijos de Dios. Es necesario ser nueva criatura. Para entender completamente la necesidad de nacer de nuevo, quiero que pensemos en 5 puntos. Y ya vamos terminando. Quiero que pensemos en 5 puntos. Primero, para comprender el nuevo nacimiento, la conversión, la regeneración, debemos comprender nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad de lograrlo. Primero debemos entender nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad. Jesús hace una distinción muy clara. Si usted se fijó en Juan 3:6, lo que de la carne es, carne es. Y lo que del espíritu es, espíritu es. Cristo hace una distinción muy clara entre la carne y el espíritu, entre nosotros y Dios. Él dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. No importa qué tan bueno nosotros creamos que seamos. No importa qué tanto nosotros creamos que hemos mejorado. Nuestra carne no podrá, jamás, nunca, jamás, never, en esta vida ni en la venidera, nuestra carne jamás podrá producir vida nueva y la vida necesaria para ser hijo de Dios. No. Nuestra carne no la puede conseguir, no la puede producir, no puede producir la vida para sacarnos de esta muerte espiritual. Escuchen lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 5. Porque todos los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse en carne es muerte, pero el ocuparse en el espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ¿qué dice Pablo de los que se han convertido en hijos de Dios? Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Lo mismo que Pablo está diciendo en Efesios capítulo 2. No es que nuestra carne lo intentó y no lo logró. No es que íbamos a medio camino y nos distraímos, se distrajo la carne y caímos en pecado. No. Es que nunca, por nuestros propios méritos, por nuestra propia carne, hemos podido agradar a Dios. El problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque naturalmente nosotros deseamos agradar la carne y no a Dios. Y aún, usted dirá, Joel, pero yo conozco muchas personas buenas que no son cristianas. Y ciertamente,
Hay muchas personas buenas. E incluso nosotros cuando no éramos cristianos hacíamos muchas cosas buenas. Pero ¿qué dice el profeta Isaías? Todas vuestras buenas obras, todas sus obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque aún cuando en nuestra naturaleza caída hacemos algo bueno, lo hacemos por los motivos equivocados. ¿Usted por qué es un buen cristiano? Para la gloria de Dios. ¿Por qué es que usted se esfuerza por ser un buen esposo? Para la gloria de Dios. No para que su mujer esté posteando en Facebook: tengo el mejor marido del mundo. Con todo respeto, no estoy diciendo para ofender a nadie. Pero usted no se esfuerza por ser una buena esposa para que todo el mundo diga: oh, wow, mira qué buena esposa es. No, eso lo hace el mundo, ¿no? Hacen las cosas para ser aplaudidos por los demás, para sobresalir de los demás. Pero nosotros, ¿por qué lo hacemos? Para glorificar a nuestro Padre. Yo no puedo ser un buen esposo sin la ayuda de mi Padre. Yo no puedo ser un buen hijo sin la ayuda de mi Padre. Yo no puedo ser un buen miembro de la iglesia sin la ayuda de mi Padre. Así que en nuestro estado natural caído, aún cuando hacemos cosas buenas, dice Dios, son como trapos de inmundicia delante de mí. Y por eso es que la Biblia, Pablo específico hace en este pasaje, hace el énfasis en nuestra condición. Estábamos muertos. Así que para comprender la conversión, primero debemos entender que somos incapaces. Y segundo, debemos entender la santidad de Dios. Y lo vamos a conectar. Porque estamos muertos sin delitos y pecados. Amamos el pecado, amamos los deleites de la carne, amamos hacer todo lo que a Dios no le agrada. Pero queremos relación con un Dios santo, con un Dios en el cual no hay sombra de variación, en el cual no hay ninguna tiniebla, dice Juan, sino que Él es luz. Y en su santidad, este Dios santo y 3 veces santo, Él no puede tolerar el pecado, Él no puede ser ojo ciego al pecado. Él en su santidad y en su justicia, Él tiene que pagar la recompensa justa del pecado. ¿Y cuál es? Usted lo sabe. Castigo eterno, la muerte. La muerte, la paga del pecado es muerte. Y todos conocemos lo que espera para las personas que rechazan a Cristo: castigo eterno. Castigo eterno quiere decir forever, para siempre. Y es precisamente el pago justo para el pecado. Porque alguien que escoge y desea y prefiere el pecado sobre Cristo es porque no quiere nada que ver con Cristo. Y es precisamente lo que el infierno es: la ausencia de Cristo, pero la presencia de su justicia. Y Dios en su santidad y su justicia, Él tiene que castigar el pecado. Por eso usted se fijó lo que Pablo dice en Efesios 2:3. Todos nosotros, que dice, andábamos según los designios de nuestra carne, andábamos bajo la potestad del príncipe del aire, que está en esta tierra, en los pensamientos de la carne. Todos que éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira. Y allá en Colosenses 3:5 Pablo dice que hagamos morir las obras de la carne, porque por estas cosas es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios es bueno, Dios es justo. En su justicia Él pagará justamente el pecado. Y esto es necesario para que el evangelio tenga sentido. Porque, madre, hermano, es más fácil creer y es más fácil llamar la atención de la gente, y es más fácil llenar este lugar si predicaríamos: Cristo te quiere rescatar de la depresión. Cristo te quiere rescatar del bajo autoestima. Cristo te quiere rescatar de una vida sin propósito. Cristo te quiere rescatar de esa soledad. Cristo te quiere rescatar de lo que sea. Llene usted el espacio, ¿no? Convertimos a Cristo en una cura subjetiva. O sea, agarra esta medicina y vea usted dónde se la aplica. ¿Sí? Porque si usted está deprimido, Cristo te lo va a llenar. Ese es tu mayor problema y Cristo te lo quiere sanar. Si estás sin una vida sin propósito, pues Cristo entonces hará eso. El problema de hacer eso, si hacemos nosotros eso, si nosotros cambiamos nuestro mensaje y comenzamos a predicar eso, créame que este lugar se comienza a llenar. Y este lugar se comenzará a llenar. Pero ¿cuál es el problema? Olvidamos y ignoramos nuestra necesidad más grande. Cristo no solamente vino a salvarnos de una vida de soledad, de una vida de sin propósito, una vida de falta de amor, de una vida de lo que sea. Nuestra necesidad mayor, nuestro problema más grande es que estábamos en enemistad contra Dios, y que usted y yo éramos hijos de ira, y no había absolutamente nada que usted y yo podíamos hacer para quitarnos
esa ira de encima. Esa es nuestra mayor necesidad. Ese es nuestro mayor problema. Y Cristo vino para solucionar precisamente ese problema. Para que tú no cargues la ira de Dios que tú mereces. Cristo vivió una vida perfecta, justa, de obediencia perfecta delante de Dios. Echó sobre él la ira que era para usted y para mí. Y la justicia de Cristo fue puesta sobre nosotros. Y así nosotros somos hijos de gracia. Ya no somos hijos de ira. Gracias y gloria a la obra de Cristo. Cuando minimizamos quién es Dios y glorificamos lo que es el hombre, ¿sí ven? Caemos en serios problemas. Debemos entender que somos incapaces y que siendo incapaces estamos ante un Dios santo y merecemos la ira de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seguir leyendo, porque en el verso 4 de Efesios 2, éramos hijos de ira, muertos en delitos y pecados. Verso 4 de Efesios 2. Pero Dios, como dicen muchos, ese glorioso pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entren a la ecuación la gracia de Dios, su favor inmerecido. Somos incapaces, y esto es importante para entender el nuevo nacimiento. Somos incapaces de nacer de nuevo. O sea, por usted y yo no tenemos entrada al reino de Dios. Somos incapaces. Estamos ante un Dios santo que exige justicia y santidad para entrar ante el reino. Y nosotros no la podemos conseguir, no la podemos producir. Merecemos la ira. ¿Qué hacemos? Entra la gracia de Dios, la cual nos salvó. Y dice que esta gracia nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice Pablo, esto no es por vosotros mismos, sino que es un don de Dios. Un don, o sea, un regalo. Y un regalo, ¿qué hace usted? Un regalo usted no lo pide porque entonces no es regalo. Usted, eso es algo que usted compró. Un regalo usted no lo exige y no lo puede merecer. No, un regalo es algo que alguien se lo da por el puro afecto de su corazón. ¿Sí? El regalo solo se recibe. No se puede merecer porque eso es pago. No se puede reclamar porque eso es derecho. ¿Usted cree que nosotros teníamos derecho de mandar a Cristo a la cruz? No. ¿Usted cree que merecíamos que Cristo fuera a la cruz por nosotros? Mucho menos. Por eso es que la gracia de Dios, su favor inmerecido, que nos escogió, nos llamó, nos amó antes de la fundación del mundo, es un don inmerecido. Es un don que solamente proviene de Dios. Un verso que me encanta, Tito capítulo 3, verso 4. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. He aquí el punto una vez más. Dios no nos salva por quienes somos, Dios nos salva a pesar de quién nosotros somos. Somos incapaces, estamos ante un Dios santo que merecemos juicio, pero en su gracia Dios nos salva. ¿Y qué significa ahora que Dios nos salva? Bueno, vemos ahora la obra del Espíritu. Somos incapaces, estamos ante un Dios santo, merecemos juicio, ¿verdad? Ahora encontramos la gracia de... la gracia de Dios nos encuentra a nosotros. Y ahora vemos la obra del Espíritu. Si tienen la Biblia abierta, regresemos a Juan capítulo 3, y veamos el verso 8. ¿Qué le dice Cristo a Nicodemo? Nicodemo no entendía. ¿Cómo es posible que yo voy a nacer de nuevo? Bueno, Nicodemo, es que esto no es algo que tú puedes hacer. No. ¿Te sorprende que yo te diga que naces de nuevo? ¿Por qué? Porque el verso 8. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Es una obra que usted no ve. Es una obra que usted no sabe cuándo viene, pero el momento que creemos con fe en nuestro Señor Jesucristo, en ese momento somos comprados, somos redimidos. El Espíritu Santo sella nuestra vida, nos hace renacer, somos bautizados con el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Jesucristo. Y ahora todo lo que Cristo consiguió en la cruz del Calvario es aplicado a nuestra vida.
su justicia, su gracia, su amor, su resurrección que garantiza nuestra resurrección, dice Pablo en Efesios también que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, es la garantía de que usted es de Dios y que cuando Cristo venga usted no se va a quedar sufriendo, usted irá con su Padre. Si ve que el Espíritu Santo entonces entra en nuestra vida y cambia nuestra naturaleza por completo. Somos completamente diferentes a lo que éramos antes. Un antes y un después de conocer a Cristo. Ya no podemos seguir siendo igual, no queremos ser igual. ¿Qué dijo David? Gustad y ved qué bueno es Dios. Madre, hermano, cuando alguien realmente, y yo digo, realmente conoce a Dios, gusta de Dios, ve lo bueno que es Dios, esa persona no se va y nunca vuelve. No, esa persona regresa por más y más y quiere seguir probando de lo bueno que es Dios. Esto es para todos los creyentes. ¿Sí ve? El nuevo nacimiento, somos incapaces, merecemos la ira de Dios, pero Dios en su gracia nos rescata y nos da su Espíritu Santo para que esté en nosotros, con nosotros, y Él nos va renovando, Él nos renueva y nos va renovando a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Somos nuevas criaturas. Y por último, somos incapaces, estamos ante Dios Santo, merecemos juicio, pero la gracia de Dios entra en nuestra vida, permite que el Espíritu Santo nos regenere un antes y después de conocer a Cristo. Y no nos quedamos así, no nos quedamos como un cristiano solitario, nuevo, soy nuevo, y hay un cristiano nuevo por acá, y un cristiano nuevo por acá. No. ¿Cuál es el último? El último punto, del quinto que le di, de los 5 que le di. Ahora, cada cristiano individual que ha sido salvado personalmente por Dios, forma parte del pueblo de Dios. Y esto lo explica Dios en Ezequiel capítulo 36, si desea ir conmigo. Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 29. Mire lo que Dios dice que Él haría. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. He allí el nuevo nacimiento, y he allí el propósito de Dios para cada creyente, y lo que Dios obró y logró por medio de la obra de Cristo en la cruz de Calvario. ¿Sí ve? Lo que Dios dijo que haría y lo que ha hecho con nosotros que somos parte de su iglesia, nos hace nuevas criaturas, nos da su espíritu, pone en nosotros un corazón sensible para su voz, sensible para su palabra, para ir en pos de Él y de su palabra, y nos hace un pueblo. Somos salvos para formar parte del cuerpo de Cristo. Yay. Sí, hermano, el que tiene adelante, el que tiene atrás de usted, si está en Cristo, él también gozó de la gracia de Dios. Y él también ha tenido esa cirugía que solo Dios puede hacer, que es una transformación de corazón. Y es lo que Cristo dijo, creo que nuestra hermana Isideria lo citó, Juan 10:16, también tengo otras ovejas, dijo Cristo, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz. ¿Y qué dice Cristo? Habrá un rebaño y un pastor. Colosenses 1:3, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Usted ya no es hijo de ira, hijo de desobediencia, ahora usted es hijo de Dios y ciudadano de la tierra que Dios ha ido a preparar. De la ciudad, que Dios ha ido a preparar. Y un pasaje conocido, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de que aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el verso 10 es muy importante. Vosotros, usted y yo, si ve que habla en conjunto. Cuando dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, habla en conjunto. Las ovejas, para hacer un solo rebaño, habla en conjunto. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Vosotros no eras pueblo en otro tiempo, mas ahora sois pueblo de Dios.
Vosotros, todos nosotros que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si ve el lenguaje en plural, siervos de un reino, miembros de un sacerdocio, ciudadanos de una nación, ovejas de un rebaño. Dios nos salva a cada uno de nosotros individualmente, personalmente, pero nos une en un solo cuerpo. Es como cuando un hijo es adoptado, ¿no? Ese hijo no solamente tiene nuevos padres, tiene nuevos hermanitos. Así que usted, su padre ya no es el diablo. Espero que no lo sea. Ahora su padre es Dios. ¿Y sabe qué? Tiene nuevos hermanitos, los que tiene usted al lado. Si han nacido de nuevo, esos son sus hermanos. ¿Sí? Esto lo vemos claramente, si quiere volver conmigo en Efesios 2, y ya voy terminando. Ya sé que es la tercera vez que lo dije. Efesios 2. En Efesios 2, Pablo explica esto tan claramente. En los primeros versos, del 1 al 11, él explica cómo Dios obra en nosotros individualmente, personalmente. Y en los versos 11 al 22, él habla ahora de cómo esta salvación se mira en conjunto, como un solo pueblo. Si usted está no tenemos tiempo de leerlo verso por verso, pero si usted quiere anotar o marcar los versos en su Biblia y lo estudia en su tiempo a solas con Dios, en su devocional. Si usted se fija en mi Biblia, del verso 11 en adelante, el título es Reconciliación por medio de la cruz. Y todos estos versos ahora explican el beneficio en plural que gozamos como pueblo de Dios. Los versos 11 al 14, Pablo describe y dice que estábamos lejos, estábamos separados. Uno eran judíos, otro eran gentiles, pero ahora somos un solo pueblo, porque Cristo con su obra en la cruz derrumbó la pared intermedia, la pared que estaba en medio y que nos separaba, pues, y ahora somos un solo pueblo. En el verso 15, Pablo dice que Cristo en su carne de estos dos hombres creó un solo hombre haciendo la paz. Sí, así que ve que no somos varios pueblos, no somos varios, varias, por decirlo así, islas individuales de cristianos. No, aquí estamos reunidos el pueblo de Dios. Verso 16, Él ha eliminado la enemistad. En el verso 19, ya no son extranjeros y avenedizos, sino somos conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Y ahora en el verso 21 y 22, todos nosotros que hemos gozado la gracia, que ha venido hablando desde el capítulo 2, y que somos parte del cuerpo de Dios, todos nosotros somos unidos y edificados y siendo construidos en un templo para el Señor y su Espíritu Santo. Por medio de la cruz de Cristo, nacemos de nuevo y somos reconciliados con Dios y con nuestros hermanos. Hay reconciliación vertical y reconciliación horizontal, o sea, horizontal, ¿sí? Y si usted se fija, estos no son aspiraciones para el creyente. Pablo no dice, vayan a reconciliarse, vayan a buscar vida. No, él dice, estamos en nueva vida. Hemos sido reconciliados. ¿Sí ven? ¿Se recuerda el primer canto que cantamos al principio? Era un canto de examinación para ver si estábamos en la fe. ¿Has hallado en Cristo? Búsquese, ¿qué número es? Búscalo en el ignario o en internet. Usted va a ver que cada verso es una pregunta, gracias. Quería sonar más sofisticado. Un interrogante. Nos pasa cuando queremos lucir sofisticados. No, hubiera dicho, son preguntas. ¿Has hallado en Cristo plena salvación? Mientras usted cantaba eso, usted tenía que preguntarse, ¿he hallado en Cristo plena salvación? ¿Por la sangre que Él derramó? ¿Cómo sigue? ¿Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Él derramó? Todas manchas, ¿ha sido lavado tu corazón? ¿Sí? Y el coro prosigue. ¿Eres limpio en la sangre que Cristo? Toda mancha de vuestro corazón. Léalo cuando llegue a su casa, usted verá. Y mientras usted lo lee, usted verá que es un autoexamen que vimos el domingo de 2 Corintios 13:5. Examínense a ver si están en la fe. Estos cantos nos hacen examinar nuestra vida. ¿He hallado vida nueva en Cristo Jesús? ¿Sí? Esto es un hecho para el Hijo de Dios. Por eso que Pablo sigue en Efesios capítulo 4 y él dice que guardemos la unidad
el amor los unos para con los otros, la unidad en el Señor, la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, porque Pablo aclara, hay un cuerpo, un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es sobre todos, por todos y en todos. Dios nos ha hecho unos, debemos ser uno. Y ese pueblo que es uno es compuesto por miembros que han nacido de nuevo. Por eso es importante que la membresía de la iglesia sea compuesta de personas realmente convertidas, que han conocido a Cristo, han experimentado su gracia y que están comprometidos ahora con Cristo y con su iglesia. Muchos dirán, Joel, yo estoy comprometido con Cristo, pero no con su iglesia. Como dice nuestro querido hermano Armando, usted no puede venirme a decir a mí que me ama a mí, pero rechaza a mi esposa. No podemos decir, yo amo a Cristo pero rechazo su iglesia. Es verdad, dicen muchos, las paredes nos salvan. Es verdad, las paredes nos salvan, pero hay una verdad bíblica que no podemos ignorar. ¿Y por qué no estamos de acuerdo ni podemos validar aquellos que andan de iglesia en iglesia, aquellos predicadores que no tienen pastor, aquellos predicadores que no están bajo la autoridad de nadie en esta tierra? No, porque cada creyente que fue salvo, según las Escrituras, fue agregado a la iglesia. Y eso es una verdad que no podemos negar. No es que alguien fue salvo y fue por allá y fue su propio mundo. No. Una sola iglesia. Hay varias iglesias locales, pero todas esas iglesias locales componen la iglesia universal de Cristo. Si no estamos comprometidos con la iglesia visible y local, ¿cómo podemos decir que estamos comprometidos con la iglesia invisible y universal? No es posible. 4 versos para comprobarle de que es importante que ser parte de una iglesia. Solamente se lo voy a dar porque el tiempo corre. Hechos 2, 41, 47. Hechos 2, 41, 47. Hechos 5, 14. Hechos 11, 21 al 26. Hechos 14, 21 al 23. Una vez más, Hechos 2, 41, 47, Hechos 5, 14, Hechos 11, 21 al 26, Hechos 14, 21 al 23, nos demuestran que ser parte de la iglesia como miembro nacido de nuevo del cuerpo de Cristo no era opcional, era inevitable, era necesario. Hemos nacido de nuevo, cuando dan gloria a Dios. Hemos experimentado su gracia. Ya no somos los que nosotros éramos antes. Hoy es más lo teológico, por decirlo de esa manera. Mañana veremos más lo práctico. ¿Qué significa entonces eso? ¿Cómo? ¿Se acuerda que una de las preguntas era, ¿cómo puedo saber yo si soy salvo? Entonces, esa la veremos mañana. Sé que hoy nos hemos enfocado más en quizás lo imperativo, se dice, o lo teológico. Pues, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Mañana veremos unas aplicaciones más prácticas que usted puede quizás aplicar a su vida ya el lunes. O no, mañana mismo después del culto. Pero para terminar, ¿qué significa ahora todo esto para usted como individuo y para nosotros como iglesia? Primero, como individuo, queda claro que el creyente convertido es alguien nacido de nuevo que tiene nueva naturaleza. ¿Sí? Ha aprobado a Dios y es imposible que ya no quiera más de Dios y que vuelva a lo que era antes. No. Esto no significa que el creyente ya no peca. No. Lo que significa es que su naturaleza ya no está inclinada hacia el pecado, sino que está inclinada y busca agradar a Dios. Así que vemos que un creyente convertido no es aquel que repite una oración y trata de ser mejor persona. No. Un verdadero cristiano es aquel que su corazón ha sido transformado por la gracia de Dios. Vive en constante arrepentimiento por sus fallas ante Dios. Y vive con su fe puesta en la obra de Cristo, la cual le da acceso ante Dios. Así que como iglesia, nosotros debemos cuidarnos de dar falsas seguranzas de salvación a un individuo y mejor invitarlo a que se examine su vida, a que vea si el fruto del Espíritu Santo, no los frutos, es un solo paquete. No es que, mire, es que yo abundo más en paz. Pero eso de la benignidad no va conmigo. No. Es un solo paquete. Los frutos, el fruto del Espíritu que mora y es evidente en la vida de un creyente. Debemos ver si está manteniendo una relación con Dios, la cual se refleja en nuestra relación con los hermanos. Como iglesia, ¿qué significa esto para nosotros como iglesia? Bueno,
El resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo es que nos convierte en un solo pueblo, en un grupo de personas que viven bajo el señorío de Cristo. La verdadera conversión no solamente nos da corazones que amen a Dios, sino que nos da un corazón que ama a Dios y ame a nuestros hermanos. Y aquí porque es tan importante la vida congregacional del cristiano. Es necesario que sea parte de un pueblo para servir y para adorar en congregación. ¿Sí? Y recordemos que esto es para la gloria y honra de Dios. Somos nuevas criaturas para honra y gloria de Dios. Somos un pueblo redimido por Cristo para la honra y gloria de Dios. Esto es lo que Pablo dice en Efesios 1:13, por ejemplo, en Efesios 3:10. Debemos entender, amado hermano, que por eso la vida nueva ya no gira alrededor de nosotros, de nuestros dones, nuestras habilidades, nuestro llamado, nada de eso. Todo va dirigido hacia Dios. Y toda la honra y gloria sea para Dios. Así que cuando entendemos que esto es lo que Dios desea para nosotros, como convertidos en hijos de Dios, ya no es lo que yo quiero, es lo que le agrada a Dios. No son mis derechos, no son mis sueños, es lo que Dios desee para mi vida. Cristo nos da nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esta vida no es producto de nuestras obras, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro esfuerzo. Es 100% obra de Dios. Y esta vida no es simplemente meramente unos cambios externos, un cambio de sentimiento. No. Es un rescate. La conversión cristiana es un rescate. De muerte a vida. De esclavitud a libertad. De ira a gracia. Y es un rescate que solo Dios puede hacer, para que toda la gloria sea de Dios. Oremos en esta preciosa noche. Padre,